Señor, te damos gracias por el día de hoy, la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, Señor. Cada domingo de una forma religiosa venimos a este momento con un corazón abierto, esperando que tú hables a nuestras vidas. Háblanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano, mi hermana, amigo, amiga que nos ves a través de esta pantalla. Es un placer poder traer el mensaje de la palabra del Señor. Es un tremendo honor poder hablar de estas grandes verdades que han impactado nuestras vidas. El día de hoy continuaremos con nuestra lectura de Lucas, capítulo 9. Nos toca el día de hoy, verso 51 en adelante. Has venido siguiéndonos durante todas estas enseñanzas acerca de Lucas. Bueno, pues hemos venido caminando de la mano de Jesucristo. Eso es lo que hace más interesante esta serie, que podemos venir paso a paso a cómo Lucas está relatando el Evangelio y poder meternos entre la multitud, entre la gente, entre los discípulos, entre todo lo que está sucediendo en esta vida de Jesucristo y poder experimentar hasta donde más se pueda y hacer vívida ese momento, ¿no? Para cada uno de nosotros. La intención es que podamos también a la misma vez tener el mismo impacto que tuvo las palabras de Cristo en la vida de aquellos que la escucharon, y los eventos, los relatos, las historias que se nos cuentan de muertos que volvieron a vivir, de ciegos que volvieron a ver, de enfermos, todo eso. Poder imaginar que de primera mano estamos experimentando todo eso que ellos vivieron. Perdón. Todavía tengo un poco de tos por la enfermedad que acaba de pasar. Lucas capítulo 9, verso 51 en adelante. Ok, antes de esto, el título un tanto interesante, porque pienso que de pronto pudiera enviar un mensaje equivocado el título, pero quédate para que podamos discutir el tema. Discípulos, o el discípulo bajo la ley, ¿no? ¿Bajo qué ley está todavía el discípulo de Cristo? ¿Acaso no la ley terminó con nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso ya hemos sido libres de la ley o todavía hay una ley que nosotros debemos cumplir? Bueno, hay una pregunta que le hicieron a Jesucristo en Mateo capítulo 22, verso 36, te la voy a leer, 36, 37, 38 y 39. Maestro, le dicen a Jesucristo, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Existe una ley todavía para el cristiano? Bueno, esta ley todavía existe para nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y a nuestro prójimo amarlo como a nosotros mismos. Es el mandato. Dos mandamientos que deben estar presentes en todo discípulo. Tú y yo, como discípulos de Cristo, debemos tener en mente estas ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esta ley que nos ha dejado, esta orden a la que nosotros debemos someternos y debemos cumplir. Estos mandatos no pueden olvidarse, incluso en el momento de hacer discípulos. Debemos tener en mente que en esta comisión que tenemos de ir y hacer discípulos, en esta responsabilidad que Cristo nos dejó, este mandato o estos dos mandatos son claves. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y como discípulos de Cristo debemos cumplir estos mandatos. Yo creo que hasta aquí estamos de acuerdo. Esta ley, tú y yo la debemos cumplir y aplicar en cualquier área de nuestra vida. Ahora vamos a nuestro texto, Lucas 9, capítulo 51 en adelante. Dice la lectura así: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para
preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Cuando, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesucristo está preparándose, el tiempo está llegando, el momento se está acercando y es tiempo de ir a Jerusalén. Manda una comisión, un grupo, van a ir a preparar algo, pero pasan por Samaria. Recuerden, Samaria y los judíos son enemigos. Samaria había edificado un templo y se había mezclado con las otras razas, algo que los judíos rechazaban, y había una enemistad, había un pleito de muchas edades, un pleito de mucho tiempo. Recordarás allá en Juan capítulo 4 cuando Jesucristo se acerca a la mujer samaritana, están en el pozo de Jacob, los discípulos no están ahí, está solo Jesús y la mujer samaritana. Jesús le pide agua y ella le dice: ¿por qué me pides de beber? Tú sabiendo que tú eres judío y yo soy samaritana y no nos llevamos, hay enemistad entre nosotros. Eso era una enemistad muy aceptada, pudiéramos decir, por los dos bandos. Los dos sabían que eran enemigos, judíos y samaritanos. Entonces cuando estos llegan y hacen preparativos, pues entonces hay cierto rechazo. Pero la respuesta de los discípulos es una respuesta también de violencia, una respuesta agresiva. Y le dice: Señor, ¿quieres que oremos para que baje fuego del cielo y que nos consuma a todos estos que no permitieron que nosotros continuáramos con la labor que tú nos pediste hacer? Y Jesucristo hace una reprensión fuerte y les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes se les ha olvidado el propósito de que yo esté aquí. El propósito es venir a salvar las almas, no a perderlas, no a destruirlas. El propósito es venir a dar vida. Por eso tomaba el gran mandamiento que le hacen la pregunta a Jesucristo para poder hablar de este tema. Porque para nosotros poder cumplir nuestra gran comisión de ir y hacer discípulos, necesitamos cumplir el mandato de Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos. Aquí obviamente este grupo de discípulos no está mostrándole el amor a los samaritanos que debe mostrarle. Lo que ellos quieren es juicio, lo que ellos quieren es una supuesta justicia, una destrucción, porque ellos no accedieron a las peticiones de los discípulos, ¿no? Así que algo que tú y yo debemos aprender, mi hermano, en cuanto a si somos discípulos bajo la ley, bueno, el discípulo debe amar al prójimo como a sí mismo. Si no amamos al prójimo, no podremos comunicarle el amor del evangelio. Nosotros necesitamos tener la capacidad de acercarnos a la persona o a nuestro prójimo sin ojos de venganza, sin ojos de rencor, sin ojos de amargura. Tenemos que acercarnos con amor, con misericordia, con cuidado, con ternura, presentando el amor del evangelio del Señor. Aquí el amor que tú y yo hemos experimentado, eso es lo que debemos mostrarle a los demás. No mostrar rencor o odio o enojo. No mostrar ira porque no nos reciben, porque no nos aceptan, porque no creen lo que creemos. No es la forma de hacer discípulos. Jesucristo dice: no, yo no vine a destruir vidas, yo vine a dar vida. Hay que acercarnos sin reproches, sin juicios. El odio y el rencor son tropiezos para la obediencia del discípulo. El rencor es un tropiezo, es algo que no te va a permitir llegar al corazón de aquel que necesita escuchar el evangelio. A muchos se les hace difícil acercársele a aquellas personas con quien tienen roces y presentarles el amor de Cristo. Bueno, Jesucristo le dijo a los judíos: ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes, en vez de buscar de que se destruya a los samaritanos, ustedes debieran luchar para que sus corazones se abran y escuchen el evangelio de salvación. En vez de nosotros buscar venganza, justicia, supuesta justicia, ¿no? Justicia de acuerdo a nuestro juicio, debiéramos buscar maneras de cómo aquel que es nuestro enemigo pudiera encontrarse con el Señor Jesucristo y encontrar su salvación. Jesucristo les dice: ustedes no saben de qué espíritu son, ignoran a quién le pertenecen, todavía no les ha quedado claro de qué bando son. Jesucristo les recuerda que somos del bando que trae vida, del bando que trae esperanza. Ustedes van contra la misión, lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿no?
Están propensos ustedes con sus actitudes a perder las almas y no a salvarlas. Jesucristo dijo, yo vine a salvarlas, no vine a perderlas. El corazón que no sabe perdonar es un corazón que se le hace difícil evangelizar. Porque la esencia del evangelio es el perdón. La esencia del evangelio es el perdón. Lo que Cristo vino a hacer fue a dar perdón por todos los pecados. La esencia del evangelio, el mensaje del evangelio de amor, de buenas noticias, es de que hay perdón. Existe el perdón, existe una forma de que todas nuestras deudas, todos nuestros pecados, todas nuestras faltas sean borradas, sean quitadas y podamos tener un inicio totalmente nuevo y diferente. Y existe alguien que estuvo dispuesto a entregar su vida para que eso sucediera y todavía representarnos delante del juez justo, del juez soberano, del juez santo, santo, santo. Está dispuesto a representarnos. Ese es el evangelio. Y entonces un corazón que no puede perdonar es un corazón que se le va a hacer muy difícil presentar el amor que hay en el mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es perdón y restauración. El evangelio es perdón. El evangelio es restauración. El mensaje de Cristo es un mensaje de amor y es un mensaje de perdón. El mensaje del evangelio es ponerte en el lugar del malo y ser capaz de llevar su culpa con el único propósito de que pueda restaurar su relación con Dios. Y ahí es donde entra nuestro perdón, el perdón hacia aquellos que de pronto nosotros creamos que nos han hecho nos han dañado, nos han lastimado, algún agravio, lo que sea. Si nosotros no perdonamos a esa persona, va a ser difícil que el amor del evangelio a través de nosotros llegue a esos corazones. Recuerda, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La fe no es para destrucción. La fe es para reconstruir. La fe es para edificar, para levantar. La fe es para dar fortaleza, para dar ayuda, extender la mano. La fe no es para destrucción. ¿Quieres que mandemos descender fuego del cielo?, dijeron estos. Un discípulo no puede esperar la destrucción de otro ser humano que ha sido hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Vamos en este camino con Cristo y vamos aprendiendo muchas cosas, y el día de hoy estamos aprendiendo de que el odio no debe tener lugar en el corazón del creyente. El rencor o el enojo, mucho menos el deseo de venganza, de destrucción. No, todo lo contrario. El creyente debe mostrar amor en todo tiempo. ¿Tienes enemigos, mi hermano, mi hermana? ¿Tienes algún enemigo, alguna enemiga? ¿Cómo podrías acercártele a esa persona y mostrarle el amor de Dios si tu corazón no ha sido capaz de dar perdón? Eso es lo que está pasando en este momento. Nuestro corazón no debe tener lugar para el odio. Jesucristo dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos. Mira lo que dice Mateo 5:22. Este es Jesucristo hablando. Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Es la ética cristiana. Si tú quieres saber cómo un cristiano debe conducirse, bueno, 5, 6 y 7 de Mateo es un buen inicio. Pues en el verso 22 del capítulo 5 de Mateo, Jesucristo dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesucristo dice acá una advertencia grande. El que se enoja contra el hermano, el que le dice necio o el que le dice fatuo, hay castigo. Eso quiere decir que el creyente no tiene la libertad, o ni siquiera debiera pensar que tiene el derecho de usar ese tipo de vocabulario para con otro semejante, porque ahí no está el amor de Dios.
en el odio, en el enojo humano, dice la Escritura que no está la justicia de Dios. No habita la justicia de Dios. Entonces, cuando estos discípulos le hacen la pregunta a Jesucristo, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y que los consuma porque no nos recibieron? Claramente están mostrando el desenfoque que tienen de la misión por la cual Jesucristo viene, y por eso Jesucristo da este diagnóstico certero pero grave: ustedes no saben de qué espíritu son. Mi hermano, mi hermana, si hay odio, si hay rencor, si hay amargura en nuestro corazón, es un impedimento para presentar el evangelio a X o a Y persona. Mi hermano, lo que Cristo nos está diciendo es de que no sabemos todavía de qué espíritu somos. El corazón del creyente no debe tener cabida para esas cosas, para con algunas personas. Debemos amar a todo mundo. Pablo dice que la única deuda que debemos tener con el mundo es el amor. Y Pablo, hablando del amor, ahí en 1 Corintios capítulo 13, verso 4 en adelante, de la Nueva Traducción Viviente, te voy a leer porque me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente lo presenta. Un lenguaje más coloquial, un lenguaje más contemporáneo. Dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y mantiene firme en todas circunstancias. Pablo, disertando acerca del amor, de un camino más excelente, dice él a los corintios, y nos da estas palabras, que estas palabras nos ayudan a nosotros como discípulos, cómo debe ser nuestro diario vivir, cómo debe ser nuestro actuar y cómo debe ser nuestro acercamiento a aquella persona que le vamos a comunicar el mensaje de salvación, el evangelio. Un corazón que lleva un récord de todo el daño que ha recibido, un corazón que se ha amargado, un corazón que tiene raíces de amargura, un corazón que busca venganza o justicia, como quieras llamarle. Es un corazón que va a ser incapaz de presentar el amor del perdón que hay en el mensaje del evangelio, porque la máxima expresión de amor que tú y yo podemos mostrarle a un semejante es el evangelio, el camino a la salvación. Tenemos un reto aquí, mis hermanos, y el reto es de que si hay personas en nuestra vida que pudiéramos considerar como enemigos o enemigas, el reto es dar perdón para que se abra el camino para una evangelización, y Dios lo quiera, que haya una restauración y una bonita relación. Pero este tipo de amor sale solamente de un corazón que se ha vaciado del odio y del rencor. Así que hay una ley que debemos cumplir, mis hermanos: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero la lectura continúa y recuerda, el mandato no lo hemos visto en totalidad. El mandato también decía amar a Dios por sobre todas las cosas. Ya vimos que el discípulo debe amar a su prójimo como a sí mismo, y ahora veremos que el discípulo debe amar a Dios por sobre todas las cosas, debe amarlo con todo su ser. Mira lo que dice el verso 57 en la lectura de Lucas 9. Yendo ellos, dice, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que el discípulo debe amar a Dios, mi hermano, con todo su ser. Debe amar a Dios por encima de todas las cosas. Debe amar a Dios por encima de los placeres. Aquí hay uno que quiere seguir a Jesucristo y le dice: mira, yo no tengo un lugar estable, yo no tengo un lugar cómodo, yo no tengo un lugar de descanso. Eso es seguirme, es lo que Jesucristo dice. El cristianismo no es un camino de placer o de descanso
o de vacaciones. No, es un camino diferente, es un camino de tarea ardua, es un camino de trabajo, es un camino de esfuerzo y un camino de sacrificio. El camino del discípulo es angosto. El camino del discípulo necesita sacrificio y esfuerzo. El camino del discípulo lo lleva a morirse a sí mismo. El camino del discípulo no es un lugar cómodo. Por eso amar a Dios por encima de los placeres. Sí, porque el descanso pudiera ser el tropiezo para no cumplir nuestra responsabilidad como discípulos de Cristo. La incomodidad pudiera ser un tropiezo para no cumplir nuestra responsabilidad como discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el discipulado no es ese lugar de reposo. El discípulo no debe buscar su bienestar ni su tranquilidad. Jesucristo se lo está diciendo aquí. Las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, hablando del mismo, no tiene un lugar donde recostarse. No hay un lugar que pueda llamar hogar. El amor de Dios debe llenar en el corazón del discípulo todas estas necesidades. El amor de Dios debe ser suficiente. El discípulo deberá romper entonces las relaciones que tiene con este mundo y negarse a la estabilidad y negarse a la comodidad. El discípulo de Cristo debe amar a Dios por encima de su propio bienestar, de su propia tranquilidad, de su propia paz y de sus propios placeres. Y eso nos va a ayudar a cumplir el mandato de amar a Dios por sobre todas las cosas. Mira lo que dice el verso 59. Hay otra persona que dice: quiero seguirte, Señor Jesús. Bueno, acá Jesucristo le dijo: sígueme. Y él le dijo: bueno, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿No? Hay dos personas aquí, dos posibles discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pero los dos tienen algo que les estorba, que les detiene por el momento para seguirle de lleno a Jesucristo. Uno le dice: bueno, yo soy responsable de mis padres y cuando ellos mueran entonces quedaré libre de mi responsabilidad y entonces yo podré entregarme en totalidad al ministerio, Señor Jesús. Otro dice: bueno, dame una chancita, dame un tiempo, dame un permiso de un tiempo en lo que yo voy y le aviso a mis familiares de que voy a estar contigo y deja que me despida y entonces regresaré y te seguiré, ¿no? Algo similar en las dos cosas. Una parece una responsabilidad mayor, una responsabilidad cultural y social y familiar mucho más grande, de mayor peso. Otra simplemente es una despedida, pero a las dos Jesucristo les da la misma respuesta. La misma respuesta es de que no, hay algo más urgente, que es anunciar el reino de Dios. El discípulo debe amar a Dios por encima de otros compromisos. El discípulo de Cristo debe amar a Dios por encima de otros compromisos. Uno le dice: deja que entierre a mis padres. No es de que ellos estén muertos y los tengan que enterrar, no. Jesucristo, si los padres hubieran estado muertos, quizá hubiera estado también acompañándole en el velorio, sacando sus lágrimas y ayudándole a pasar el dolor. No, lo que posiblemente estaban enfermos, o quizá simplemente él es el responsable de ellos y no quiere dejarlos. No ve el ministerio que el Señor Jesucristo le ofrece como algo tan grande y tan valioso y tan importante y tan necesario como para sacrificar el tiempo con el que se ha comprometido con sus familiares. El cristianismo es radical, mi hermano, es algo loco, es algo que la sociedad simple, común, no puede comprender a totalidad. Porque el cristianismo es una entrega total, donde todo lo demás pierde su valor y lo único que es valioso es Cristo. Donde todo lo demás pierde importancia y lo único importante es Cristo. Donde todo lo demás pierde su posición de prioridad y lo único que realmente es prioritario es Jesucristo. El ser discípulo de Cristo es poder amar a Dios por encima de cualquier otro
compromiso. La misión de Cristo trasciende cualquier compromiso que tú y yo tengamos acá en la tierra, ¿no? Seguir a Cristo es sinónimo de anunciar el reino de Dios. Uno de estos le dice, te seguiré. Jesucristo le dice, ve y anuncia el reino de Dios. Seguir a Cristo es anunciar el reino de Dios. Y esta misión debe trascender todas las misiones que pudiéramos nosotros tener. Mi hermano, ¿hay compromisos mayores en tu vida? Compromisos que no puedes dejar para cumplir las responsabilidades que tienes con Cristo. Hay cosas en tu vida que no te permiten poner, por ejemplo, cumplir la gran comisión, ir y hacer discípulos. Esa no es una misión para el misionero, o para el pastor, o para el liderazgo de tu iglesia. No, esa es para el creyente. El creyente tiene que ir y hacer discípulos. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un discípulo? Deja voy más lejos. ¿Has hecho algún discípulo? No si has invitado a alguien a la iglesia. No si le acompañaste a alguien a hacer una oración de fe. No si le diste el flyer de la dirección de tu iglesia y le dijiste, ve, ahí está la iglesia, te esperamos. No, hacer discípulo es tomar de la mano a alguien y que le ayudes a que comience y continúe el andar con Cristo. Es invertir tiempo, es invertir tu descanso, tu comodidad, es invertir tu placer, es invertir quizá tus vacaciones, es invertir, qué sé yo, aquello que te causa placer, hacerlo a un lado porque hay una misión que cumplir. Ir y hacer discípulos a todas las naciones fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. O sea, Él tiene la autoridad sobre nosotros. Por eso tiene la autoridad para darnos la orden. Y nosotros debiéramos someternos y cumplir nuestra responsabilidad. Pero encontramos cosas en la vida que interfieren en nuestra responsabilidad. Cosas que ante los ojos son nobles. Cosas que ante nuestros ojos son correctas y son buenas y son gratas. Y hasta diríamos, esto es lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? Pero cuando son presentadas ante Jesucristo, por ejemplo el caso de este muchacho que dice, bueno, primero deja que entierre a mis padres y después te sigo. Deja postergar mi responsabilidad contigo, Jesucristo. Cumplo esta responsabilidad y entonces podré cumplir la responsabilidad contigo. Y Jesucristo le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú anuncia el reino de Dios. Este es un mensaje urgente, es una necesidad urgente para el mundo. Este es un mensaje que no puede esperar. Este es un mensaje que no debe encontrar trabas o retos, no quise decir retos, no debe encontrar tropiezos en otras costumbres de nuestra vida, o no debiera encontrar tropiezos en responsabilidades que nos hemos echado. A veces nos llenamos de responsabilidades y hacemos a un lado la responsabilidad que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque no es tan importante. Y yo creo que el hilo de todo esto, o el mensaje de todo esto, viene desde aquel corazón que no ha sido transformado. ¿Recuerdas el corazón que buscaba que cayera fuego del cielo y consumiera a otros? Bueno, un corazón que no ha sido transformado es un corazón que no es capaz de amar al prójimo. Y entonces el prójimo no es tan importante para que yo me sacrifique y dé de mi tiempo, dé de mi economía, dé de mi esfuerzo, dé de mi amor,
para cumplir esta comisión que le va a beneficiar a otro. Entonces no es tan importante el otro, no es tan importante Dios. Por eso se me hizo importante leer el gran mandato: amar a Dios por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo nos va a empujar a cumplir la comisión, y amar a Dios por sobre todas las cosas nos va a empujar también a cumplir las órdenes, los mandatos que Él nos ha dado. Por eso debemos amar a Dios por encima de los placeres, y debemos amar a Dios por encima de todos los compromisos. ¿Sabías tú que hay cristianos que no anuncian el evangelio? Hay cristianos que su sociedad no sabe que son cristianos. Hay cristianos que les da vergüenza orar en público. Hay cristianos que cuando están comiendo en el restaurante hacen una oración entre dientes para que nadie se dé cuenta de que están dándole gracias a Dios. Como que si Dios se agradara de eso. Y es porque no se ama a Dios por sobre todas las cosas. Por eso el mandato es importante, y tener en mente de que estamos bajo ese mandato, bajo esa ley. Poner el ministerio o posponer el ministerio porque hay otras cosas que merecen nuestra atención es lo que provoca la reprensión de nuestro Señor Jesucristo. Verso 62. Jesús le dijo a este último que dijo: voy a ir a despedirme de mis padres: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y presenta la imagen Jesucristo aquí de aquella persona que está en el campo, está trabajando, tiene las manos en el arado, pero su mente y su corazón en realidad están en otras cosas. Esta es la idea de ver hacia atrás, de mirar hacia atrás. Como que, ¿te acuerdas el pueblo de Israel cuando viene por el desierto? Moisés los ha liberado de la esclavitud, Dios a través de Moisés los ha liberado a través de la esclavitud de Egipto. Y ellos vienen en el desierto y llega el momento en que tienen hambre y dicen: ay, me acuerdo de las cebollas y me acuerdo de las papas en Egipto. Eso es voltear a ver atrás. Eso es estar en el camino por donde Dios nos lleva, pero tener nuestro corazón con el deseo de mejor estar en otro lugar y no aquí. No me gusta el lugar donde me tienes, Señor. Mi corazón anhela estar en otro lugar. Debemos encontrar contentamiento en el lugar, en la posición y en la situación que nos encontramos, porque Dios la ha permitido. Y ahí podemos encontrar la bendición. Esto me lleva en este aspecto de amar a Dios por sobre todas las cosas. Tenemos que amar a Dios por encima de la autorrealización. Debemos amar a Dios por encima de la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? De acuerdo al diccionario, es la satisfacción de haber logrado y cumplido una o más metas personales que son parte del desarrollo y del potencial humano. El cumplir nuestras metas, el cumplir nuestros sueños, el cumplir nuestros anhelos, son parte de nuestro desarrollo y son parte también de cumplir todo el potencial que tenemos como seres humanos, y eso trae una satisfacción. ¡Wow! Logré esto, alcancé esto, mi meta era esta y la alcancé, la logré. Esa es la autorrealización. Entonces nosotros debemos ser capaces de amar a Dios por encima de esa autorrealización. Porque el no alcanzar mis metas y mis sueños, el no autorrealizarme, se va a convertir en un estorbo para que cumpla yo la misión del Señor. ¿Por qué? Porque hay algo más que debo hacer y hay un lugar donde mi corazón quiere estar. Eso es estar con las manos en el arado, pero estar viendo para atrás. Eso es cumplir la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos ha pedido cumplirla, pero con el corazón estar diciendo: ay, mejor estaría en mi casa, tomándome un cafecito, viendo una película con mi familia.
Mejor me hubiera ido, qué sé yo, de vacaciones a otro lugar, en vez de haber agarrado este viaje misionero, ¿no? Donde me vengo a enfermar o me vengo a ensuciar. Y nuestro corazón de pronto anhela estar en un lugar que no es la gran comisión, que no es el ministerio. Y Jesucristo dice, si estás en el ministerio pero tu corazón no está ahí, no eres apto para estar en el reino de los cielos. Cuando el cristianismo no llena nuestras expectativas. Tú sabes, a veces nos acercamos a la iglesia y tenemos expectativas. Todos tenemos expectativas. Yo creo que este lugar va a ser así, va a ser así. Yo creo que este lugar me va a ayudar en esta área de mi vida. Este grupo me va a ayudar en esta parte de mi vida, de mi espiritualidad. Y qué sé yo, y nos pintamos una fotografía bonita. Y de pronto, cuando nos damos cuenta de que son un montón de seres humanos pecadores, imperfectos, que cometen faltas, y comenzamos a desilusionarnos. Y de pronto nos desilusionamos. Nos hicimos una ilusión y cuando la ilusión no se cumple, nos desilusionamos. Nos pusimos expectativas y las expectativas no se cumplieron. Y entonces decimos, mejor me gustaría estar en otro lugar. Mejor desearía estar en otra situación. Eso es poner las manos en el arado, pero mirar hacia atrás. Cuando tenemos una agenda diferente a la agenda de Dios. Cuando nuestro día está planeado, pero no está planeado con la gran comisión del Señor. Cuando nuestro día está planeado, pero en el plan de nuestro día no aparece la responsabilidad que el Señor nos ha dejado de ser discípulos. No sé si has visto tu agenda, mi hermano, mi hermana, ¿cómo está? ¿Qué lugar ocupa en tu agenda la relación con Dios? La relación con tu prójimo, hablando de evangelio, hablando de anuncio. Cuando el desarrollo de nuestros potenciales roba el gozo del servicio a Dios. Me gustaría mejor estar allá alcanzando mis metas y no estar aquí. Eso es poner la mano en el arado, pero ver hacia atrás. Estar en el campo, pero estar deseando estar en otro lugar. No sé si ahorita que estás ahí sentado o sentada, deseas estar en otro lugar. Quizá quisieras estar en un lago, quizá quisieras estar en un bosque, quizá con la familia comiendo carne asada o quizá viendo un partido de fútbol. En vez de estar aquí escuchando a este tipo que me está incomodando, poner las manos en el arado y ver hacia atrás. Hay una ley que debemos cumplir como discípulos, mis hermanos. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El día de hoy esa ley, esa ordenanza, esas reglas que Cristo nos dejó, lo hemos aplicado a nuestra vida de discípulo y discipulado. Esta idea de seguir a Jesucristo, pero también invitar a otros a que sigan a Jesucristo y acompañarles en el camino. Necesitamos estar bajo esta ley para poder cumplir la gran comisión. Así que mi hermano, mi hermana, estamos bajo una ley. Bajo esta ley que Jesucristo enseñó. Mi deseo detrás de todo esto, hermano, hermana, es de que vayamos caminando de la mano con Jesucristo, no solo en todo el relato de Lucas, sino que podamos ir experimentando las emociones y sentimientos que aquellos hombres experimentaron al ir caminando de la mano de Jesucristo y sintiendo las responsabilidades, porque recuerda que
Cristo va a morir, va a resucitar, va a subir al cielo, pero ellos se quedarán con la responsabilidad acá en la tierra, obvio, con la ayuda del Espíritu Santo. Y es ahí donde tú y yo nos encontramos el día de hoy. Tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros, que nos capacita, que nos fortalece, que nos da poder y autoridad para cumplir la gran comisión. O sea que el día de hoy no tenemos excusa, pero tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad. Así que mi hermano, mi hermana, no olvides que el discípulo debe amar al prójimo como a sí mismo, y el discípulo debe amar a Dios con todo su ser, por sobre todas las cosas. Espero que Dios haya hablado a tu vida el día de hoy, así como habló a la mía, y haya puesto un peso de responsabilidad, así como lo puso en el mío, y que podamos juntos caminar y cumplir la gran comisión, y que el día de mañana, cuando tengamos que rendirle cuentas a nuestro Señor, escuchemos aquellas palabras que todos queremos escuchar: buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Eso es lo que tú y yo anhelamos. Presentarnos como obreros dignos, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, decía Pablo a Timoteo. He corrido la buena carrera y he peleado la buena batalla, decía Pablo. Analizaba su vida y decía: hice lo que tenía que hacer. Cumplí lo que tenía que cumplir. Mis días están por terminar. Estoy tranquilo porque hice lo que tenía que hacer. Mi hermano, eso es lo que me gustaría que nosotros en nuestro lecho de muerte dijéramos: hicimos lo que teníamos que hacer. Nos esforzamos como teníamos que esforzarnos, y se alcanzó lo que se tenía que alcanzar. Y poder decir: estamos listos para enfrentar a nuestro Dios. Estamos listos para decir: aquí estoy. Gracias por la vida y por la bienvenida. Como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Padre, gracias te damos por recordarnos de que tenemos una responsabilidad en este mundo, y que esa responsabilidad está bajo una ley y debemos nosotros cumplir esa ley. Amarte a ti por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu ley. Ayúdanos a ser obedientes a cada uno de tus principios. Y que podamos limpiar nuestro corazón de amargura, de tristeza, de venganza, de todas esas cosas dañinas, Señor, que solamente entorpecen el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Ayúdanos a amar como tú nos amas. Ayúdanos a sacrificarnos como tú lo hiciste. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.